Esta historia comenzó en 1682 en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal, en la antigua hacienda de San Rafael, que pasó a llamarse Hacienda de Pata de Hierro, en honor a un caballo blanco que levantó la admiración de un descendiente del último rey moro de Granada. Como bodega, comenzó a funcionar en 1682, gracias a la iniciativa de don José de Góngora y Arando, quien adquirió la antigua hacienda y decidió convertirla en bodega para la crianza y envejecimiento de vinos finos y generosos. Es durante estos años cuando mayor importancia tienen las bodegas del Aljarafe, debido a que la ciudad de Sevilla, como puerto de Indias, se convierte prácticamente en la capital del mundo, y es por donde parten y entran todos los barcos procedentes del Nuevo Mundo. Las bodegas Góngora se encuentran situadas en la localidad sevillana de Villanueva del Ariscal, dentro de la comarca del Aljarafe. Este se extiende entre el río Guadalquivir y Guardiamar, a una altura de 160 metros sobre el nivel del mar. Las tierras son albarizas, conocidas por su capacidad de retener el agua a pesar de la falta de lluvias, que permiten la buena maduración de las uvas a pesar de los grandes calores del verano. Algunas de las bodegas de crianza existen desde la fundación de la bodega y cuentan con más de 300 años, como es el caso de la bodega del 126 o la pequeña bodega de Pata de Hierro, donde descansan los vinos más viejos de las bodegas en botas de más de 300 años. Cada bodega o nave tiene unas características especiales en cuanto a orientación, humedad, frescura, que la convierten en adecuada para la crianza de uno u otro tipo de vino. Así, las bodegas del 126 y la de las 70 son las más adecuadas para la crianza de los vinos finos. Amigos de Sucesos, tengan ustedes muy buenas tardes. Seguimos recorriendo España y en esta oportunidad hemos llegado a Bodega Góngora, la segunda bodega más antigua de España. Y tenemos el privilegio de conversar con don José María Gallego Góngora. ¿Qué generación es la que estoy conversando, don José María? Yo pertenezco a la séptima generación de la familia Góngora. ¿En qué año comienza la viña? La línea comienza el año 1682. Imagínese usted. 1682. Circunstancialmente, esta bodega existía anteriormente y era suministradora de vinos para el puerto de las Indias Occidentales. Entonces mis antepasados, buscando el negocio, adquirieron la hacienda y el permiso, porque teníamos y conservamos el privilegio. El privilegio era el documento que permitía entrar los vinos en el puerto de embarque, el puerto de Indias, el puerto de embarque, sin pagar alcabalas, porque las alcabalas eran muy altas para los vinos. A Sevilla afluían vinos de aquí del Aljarafe en tal cantidad que hasta Cervantes, en la novela Rinconete y Cortadillo, en un momento determinado dice: del Aljarafe, que es esta región, bajan ríos de vino para Sevilla. Esta es una región alta, estamos aquí a 165 metros sobre el nivel del mar. Hay que decirle a los televidentes que estamos en Villanueva del Ariscal, una población distante de Sevilla, tal vez 20, 30 minutos en carro aproximadamente. 15 kilómetros. 15 kilómetros aproximadamente, pero una zona privilegiada por sus tierras, por los frutos que ofrece. ¿Por qué no le cuenta un poquito la belleza y la productividad que tiene Villanueva del Ariscal? Hombre, sin ánimo de ser petulante, pretencioso y ni pretencioso, yo compararía a la zona del Aljarafe en la que estamos, que está compuesta por cerca de una veintena de pueblos. La compararía quizás con la Toscana italiana. Qué bien. Porque es una zona que está sobre nosotros estamos ahora mismo a 165 metros sobre el nivel del mar, pero tenemos unas tierras muy ricas, porque son tierras generalmente margas amarillas de la terciaria, que son estas tierras en las que cuando llueve, aunque ahora llueve poco, pero cuando llueve se cargan de agua y permiten el cultivo de todos aquellos frutales cuyas frutas se tienen que madurar en el verano con el calor.
¿qué temperaturas tenemos en invierno y en verano en esta zona para que las tierras sean tan ricas y produzcan tan buena uva para producir un excelente vino? Mira, pues aquí no hay hay temperaturas extremas en cuanto al calor en el verano, Sí. pero en el invierno no hay, ¿Invierno suave? Invierno suave. Solamente yo diría que las fechas críticas del invierno en cuanto a frío son finales de enero y principios de febrero. Bueno, pero hablemos de 10 días, no mucho más, ¿eh? Son los días en los que el termómetro tiene la inflexión más grande. Los demás días pues son... ¿Qué temperatura puede bajar? Bueno... 8, 9. No, sí, y menos, y 0 grados también. Sí, ¿Sí? sí, porque yo, por ejemplo, vivo en Sevilla y cuando vengo por la mañana veo que ha helado el campo, que ha helado. Quiere decir que ha hecho mucho frío de madrugada. Yo no estaba, pero lo ha hecho, ¿no? Ya. Pero después tenemos un sol tan radiante y tan perfecto y generalmente un cielo, este cielo Azul. azul del Aljarafe es una maravilla. El Aljarafe yo no lo aprecio por las madrugadas, lo aprecio por los atardeceres. El Aljarafe tiene unos atardeceres que ustedes los pueden contemplar, que son atardeceres, yo lo llamo en argot vinatero, de color de amontillados. Como el vino. Como el vino. Tiene un color Óigame, el aljarafe es una palabra árabe. árabe, que significa exacto. tierra alta noble. Otros lo traducen como al-Zarafa, lugar que ve la jirafa, es decir, tierra alta. De hecho, después de de terminar aquí la dominación romana, esto estuvo ocupado por los árabes. Y esta zona del Aljarafe es donde tenían ellos las haciendas de olivar y de viña, porque ellos no arrancaron, fueron respetuosos con el viñedo, porque no entremos en profundidades, pero ellos decían que la uva se hacía pasa y era un buen alimento, y servía para hacer postres, en fin, bueno, y ya después... Ellos no consumían el vino. Oficialmente no. Sí, oficialmente. Sin embargo, un vino muy tradicional de esta región, que es el mosto, habrá que hablar, dentro de 15, 20 días, ya se empieza en las tabernas a abrir el mosto nuevo del año, el mostum. Pero el mosto es una derivación de una palabra árabe, que era almost. ¿Qué significa? Fresco, Fresco, vino recién hecho. Vino recién hecho. Después ya, a partir del mosto, pues tenemos nuestras vendimias. Ya empiezan los vinos a darse de camino. Me habrá visto en las bodegas que están las zonas donde están las barricas. ¿Cuántas bodegas tenemos aquí en la zona de Villanueva del Ariscal? Quedan pocas, ¿Sí? Quedan muy pocas, sí. Oiga, pero hay algo que me explicaron aquí, que hay tabernas Sí. que tienen su vino para vendérselo a los clientes, Sí. y hay viñas que tienen su vino para venderlo a los clientes, como el caso suyo. ¿Cómo, Bueno. cómo se definen esas dos cosas? Esas Bueno, dos maneras de producir. Porque estas tabernas que tienen sus vinos propios es porque tienen su viñedo propio, ellos recogen su cosecha, elaboran su vino y no son bodegueros para decir vendo el vino embotellado. Ese es mosto. Ese es el mosto, Ok. y se consume en el Ok. año. Y de hecho, cuando el mosto ya se acaba, se consume, pues hay quien tiene precaución y deja embotellado un poco, guardado para que no se quedan nunca los clientes más afines sin Claro, el vino, claro. ¿no? Pero generalmente es lo que pasa así. Y los demás tenemos pues suministro tanto de viñas nuestras como de viñas externas, ¿no? Porque el consumo aquí es importante, ¿no? Ya. Oiga, don José María, hábleme un poquito de Góngora. Ya usted me comentó la historia, muchos años Sí. trabajando en esto. ¿Cómo ve el presente y el futuro de su viña? Pues mire, el Góngora, hemos hablado antes de 1682, ha llegado a nuestros días, con esfuerzo. Entre Porque, otras cosas, 1682, ustedes son mucho más anteriores a los vinos famosos que están en Jerez de la Frontera. Eso es, bien. Y le puedo explicar por qué nació Por Jerez. favor. Como le indiqué al principio, los vinos nuestros de esta bodega salían para el puerto de India. ¿Por qué? Porque a partir del año 1505 hay una real carta en la que se ordena que todos los barcos lleven 1/3 de frutos de la tierra. Entonces llevaban vinos con bastante graduación y un poco dulces, para que el azúcar le diese más energía a los remeros, ¿no? Entonces siguen comprando vinos aquí, en toda esta región, y actúan como mercaderes, como comerciantes en vino. Claro, comerciantes en vino, generalmente casi todos eran ingleses, irlandeses, y entonces pues
al principio no tenían bodegas, pero empiezan a montar sus naves, sus bodegas, sus almacenes, sus viñedos, y ahí nace Jerez. Oye, ¿y no es un poco injusto que Jerez de la Frontera se lleve la denominación de origen, Sí. teniendo en cuenta que ustedes fueron los que pregonaron sí, todo eso? Ciertamente, es muy injusto, porque además a mí no me dejan poner oloroso, Ah. ni me dejan poner amontillado, ni me Imagínese. dejan poner vino fino, porque claro, esto cuando lo ven los burócratas desde Bruselas, no entienden que el vino, los vinos Oiga, Jerez nacieron aquí. la Comunidad Económica Europea complicó muchas cosas, ¿no? Muchas cosas. Sí. Es buena en ciertos aspectos, pero también complicó muchas cosas, ¿no? Y de hecho, el problema con Jerez lo tenemos. Bueno, pero nosotros hemos buscado nuestra vida. Jerez ha seguido comprando vinos aquí hasta durante 200. Yo tengo ahí documentación de mi familia antepasada. Vendiéndole vino a Jerez. Durante 200 años. 200 años suministrando los vinos olorosos y amontillados. Y por eso digo que es lamentable que ahora en estos momentos pues no nos dejen poner, y si nos persiguen, y si en el aeropuerto se venden nuestros vinos, que pones allí, que pones solera, usted no puede poner solera. Imagínese. Si solera viene del suelo. Claro. Las botas que están en la bodega, la primera andada que está sobre, se llama solera porque está sobre el suelo. Después viene la primera, la segunda, la tercera o la cuarta, ¿vale? Entonces, son cosas que verdaderamente, bueno, claman un poco. Quizá, como aquí han ido desapareciendo muchas bodegas, este pueblo llegó a tener 18 bodegas, con bastante cierta importancia. Bueno, pero ya cuando Jerez empezó a dejar de comprar vino, en vez de emanciparse y decir, bueno, yo creo mis propios vinos, busco mi mercado, pues entonces muchas se empezaron ya a tirar la toalla y ya las generaciones jóvenes pues no querían trabajar en esto. Oiga, don José María, le propongo lo siguiente. Vamos a mandar a comerciales y cuando regresemos nos vamos a poner al otro lado para que usted nos muestre cada una de las botellas de la producción que usted tiene. Listo. Bueno, seguimos aquí en la Viña Góngora con don José María y aquí pueden ver ustedes todos los vinos que se producen en este lugar. Bueno, don José María, comencemos por lo más joven hasta llegar a lo más viejo y lo más creativo, por decirlo de alguna manera. Bien dicho, bien dicho. El más joven es el mosto, que es el vino de la cosecha recién estrenada, recién hecha este año. Aunque este todavía es del año pasado, porque claro, los mostos todavía no están bebibles. Generalmente aquí la tradición aconseja estrenar los mostos para la pureza. El día de Inmaculada son los días que ya grandes, que ya se abre el mosto y todo el mundo lo consume. Ya ha terminado la primera fermentación y ya está mejor para el organismo, ¿no? Después seguimos ya en orden de edades. Hay dos jóvenes que son el Señorío de Liche, que es un vino blanco semiseco, que estos son creaciones adaptadas a los gustos que tiene el consumidor. Este es un vino muy agradable de tomar porque es un vino blanco, pero no es seco del todo, es un poco dulce, sí, porque tiene un toque de uva moscatel, lo que le permite ser un vino muy agradable de tomar. Y un vino que le gusta mucho a las señoras. A las señoras, y sí. Eso es muy Ese fue el que yo tomé en el restaurante. Perfecto. Ajá. Este es, digamos, de la Marqués misma de edad, Eliche. de Eliche, que es el vino blanco seco. Estos son vinos del año ¿Ese pasado. puede ser un Sauvignon Blanc? Pues sí, Ok. sí, Sauvignon Blanc. Después ya empezamos con los vinos que están teniendo una... Aquí hasta aquí todavía no ha habido una crianza biológica. Nuevos. Aquí ya empieza la crianza biológica, que permite que los vinos, al cabo de un mínimo de 3 años, bajo la flor del vino, es decir, bajo el Mycoderma vini, que es una nata que se le crea por encima de las botas, que la aíslan de la atmósfera, el vino va tomando un sabor y un aroma muy especial, que necesita tener un apoyo de un poquito más de alcohol. Estos vinos todos tienen entre 11 y 12 grados. Pata de hierro. Pata de hierro, que además lleva el nombre de la hacienda. Bueno, Después y después tenemos Aljarafe, que es un vino que tiene, dándole honor a la tierra en la que estamos, a la región en la que estamos. Después tenemos aquí un Pedro Jiménez Dulce, que estos son vinos que se elaboran después de poner la uva al sol, para que se pase. como una pasa. Como una pasa, y se moltura, pasa,
se fermenta, no fermenta, se le adiciona alcohol y se hace una maceración y entonces adquiere todo el sabor de la uva el vino. Y ahí viene el vino Pedro Ximénez. Ok. Aquí tenemos el 1840. 1840 es un oloroso dulce, es un oloroso un poquito dulce. Para las personas que no les gusta. Es un término medio entre el fino y el Pedro Ximénez. No. Ya va en la línea del fino porque estos son vinos, ¿verdad? ¿Un poco más fuerte? Un poco más fuerte. Okay. Tiene también 15 grados, pero ya es un vino que por sí sería muy seco, como es el oloroso. Sin embargo, este es amontillado, este es oloroso, esto es una pena que no tiene el nombre puesto. Bueno, después tenemos el vermut. El vermut es un producto de nueva creación, aunque la fórmula es de mi abuela. Por eso el vermut se llama, si se fija, el nombre es Dolores de Góngora e Iriarte. Iriarte es un apellido vasco-navarro, porque mi bisabuela, o sea, yo tengo antecesores que venían del país navarro. Del país navarro. Y vasco, yo soy urmeneta, y urmeneta es vasco también, ¿no? Bueno, óigame, y aterrizamos aquí en estos dos tremendos vinos que hemos degustado con mucha devoción. El Chocoa y el Orange. Sí, señor. Esos son dos vinos interesantísimos. Buenísimo. Porque son vinos, la base son vinos olorosos. Oloroso. Olorosos con sus toques de vino dulce Pedro Ximénez. Ajá. Pero aquel está aromatizado con el aroma de las naranjas amargas de Sevilla. Qué maravilla. ¿Cómo se hacía eso antiguamente? Antiguamente, en barricas, se echaba se hacía una emulsión, vino, alcohol y cáscaras de naranja seca. Oiga, ¿por qué la naranja amarga? Porque tiene un sabor distinto a la naranja dulce. La naranja dulce tiene un sabor que se desvanece, ¿Se diluye? Se diluye. La naranja amarga es... ¿Por qué las mermeladas son de naranja amarga? Nunca tomaron mermelada. Las mermeladas de naranja dulce son más light, ¿no? Sí, digamos. sí. Pero sin embargo, a mí me da alegría, hace poco tiempo estaba en Austria y había una marca de mermelada en el desayuno que, bueno, no era ni Ero ni estas marcas conocidas, pero sí decía, hecha con naranjas amargas de Sevilla. Es muy importante eso. Muy ¿no? bien. Bueno, y el Chocoa pues, es otro, digamos, no quiero decir llamarle invento, pero ha sido un avance de un vino oloroso con chocolate negro. Óigame, pero es que la intensidad del chocolate es tremendo. Porque es un panameño de los buenos, ¿eh? Sí, Este es el chocolate del Golfo de Panamá. Esto no es... O sea, es que... Cocoa pura. Cocoa pura. Claro, eso se consigue pues con mucho cuidado, mucho costo. Son costos, son altos de costo de elaboración, pero vamos, son interesantísimos, ¿no? Bueno. Y esto. Óigame, don José María, estamos maravillados con sus vinos, con sus inventos, con sus novedades. Bueno, estos no son inventos, ¿verdad? Esto es supervivencia. Sí, o sea, nosotros tenemos que crear algo que nos permita, como ve, que lo demás lo envasamos con un envase en el que se ve la giralda de Sevilla, sí, claro. y los naranjos de Sevilla. ¿Por sí. qué? Porque efectivamente estamos orgullosos de ser sevillanos y tener la bodega en la zona de Sevilla, ¿no? Estos naranjos que están en el patio son todos naranjos amargos, ¿no? Sí, señor. Entonces, que si usted hace una mermelada, tiene que hacerla con estos naranjos, nunca la haga con naranjas dulces porque le sale tonta. Óigame, don José María, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por su tiempo, a ustedes, por habernos permitido ingresar a su bodega. Está nuestra bodega y ya saben que nos tienen aquí a su disposición. Muchas gracias, don José María. Muchas gracias por haber tenido. Que Dios los bendiga. Hombre, Igualmente. Qué experiencia tan hermosa la que hemos tenido aquí en esta población de Sevilla, viendo toda esta maravilla que son los vinos y teniendo además la hospitalidad de personas tan generosas y dedicadas a lo del vino como don José María. Que Dios los bendiga a todos, que tengan un resto de tarde muy feliz y nos vemos la próxima semana a la misma hora, 1:00 p.m. de la tarde.